Hola a todos, espero que estén súper bien, que tengan un lindo día viernes de esta segunda semana de lo que es la asignatura. Son 6 a 7 semanas, por así decirlo. Bueno, la última semana está relacionada con el periodo de exámenes finales. Pero como ya habíamos hablado la semana pasada, la idea es como complementar con un breve video un poquito la asignatura para que en este caso vayan revisando los conceptos. Quizás podamos en este caso visualizarlos desde otra perspectiva. Desde ahí súper importante, he visto poquita participación en los espacios que podemos conversar ahí. Por último, denme un acuso de recibo también de los videos, de que en este caso están leyendo los apuntes, para no solamente verlos que están solamente contestando las pruebas. Creo que es súper importante la comunicación a lo largo de la asignatura y que en realidad también nos permite poder ir solucionando ciertas dudas que nos van a llevar un poquito a la práctica. Eh, esta semana número 2 nos lleva como a este nexo entre la psicopatología, la psiquiatría, en este caso, que aborda un poco la sintomatología más individual de este enfoque biopsicosocial, o se espera que efectivamente en este caso lo aborde del enfoque biopsicosocial, y la semiología, y en este caso habla un poco de la fenomenología de cómo se vive, cómo se describen ciertas, en este caso, síntomas o trastornos o condiciones de salud mental. Eh, el apunte, y yo creo que es lo medular con respecto a esto, es cómo destaca la importancia de la entrevista clínica, donde efectivamente se establece lo que es el encuadre, se establece lo que es el rapport, que habla de cómo este espacio clínico se transforma en un espacio de confianza, de entendimiento, de comprensión. Ahí siempre hago el nexo con Carl Rogers, psicólogo humanista, que habla de la aceptación incondicional como uno de los elementos claves de una buena intervención. Desde aquí va a ser súper relevante cómo es la primera impresión, cómo se visualiza en este caso la coherencia entre el lenguaje no verbal y no verbal, que nosotros hablamos de la concordancia ideo-afectiva, en este caso cómo se expresa y cómo se vive en este caso. Por eso es tan importante ir observando cómo llega el paciente, clarificar cierta información cuando hay ciertas dudas y obviamente elementos claves que están relacionados con el elemento de cierre, como por ejemplo la evaluación en este caso de un posible riesgo suicida, particularmente asociado con el tema del consumo, orientar un poquito el diagnóstico, si es necesaria alguna derivación, si es necesaria alguna urgencia, por ejemplo, que el psiquiatra en este caso lo vea con un poquito más de urgencia, considerando en este caso el patrón de consumo, como también en este caso la concordancia del patrón con el aspecto mucho más emocional. Es ahí donde va a ser muy importante el historial clínico en este caso del usuario, poder dar cuenta en este caso de la anamnesis, hacer un recuento un poco de la vivencia con respecto a la sintomatología, como en la historia tanto personal como familiar. Ahí la familia puede transformarse en un elemento de triangulación súper perjudicial para el paciente. Entonces, nosotros al unir la evidencia personal con este caso la evidencia familiar nos permite construir en este caso nexos importantes de cómo la familia se puede transformar en un factor protector, en este caso en un factor de riesgo. En este caso es súper importante hablar de la premorbilidad, si antes del consumo efectivamente habían indicios o indicadores que efectivamente había una condición de salud mental en particular, que implica dar cuenta de la apariencia personal, implica de visualizar cómo se utiliza el lenguaje, cómo están las funciones cognitivas. Obviamente, dependiendo del patrón de consumo y la cronicidad del consumo, se van alterando, por ejemplo, funciones cognitivas, funciones relacionadas con las funciones ejecutivas y así. Si bien el apunte hace referencia harto a lo que es el DCM, particularmente el DCM4, en la actualidad nosotros trabajamos con el DCM5. Lo interesante del DCM4 es que te establece 5 ejes que son relevantes en este caso para categorizar, me permite tener una comprensión en este caso mucho más integral. El primer eje está relacionado en este caso con el trastorno clínico, y el segundo eje en este caso está relacionado con la personalidad y el desarrollo. Es súper importante establecer los dos elementos porque una cosa es efectivamente la comorbilidad y otra cosa es cómo se transmite en este caso la concepción con respecto a la personalidad. El eje 3 habla de las enfermedades médicas y ahí es súper importante el diagnóstico médico con respecto a eso, relacionando por ejemplo con un hipo o hipertiroidismo que puede estar muy relacionado con sintomatología depresiva, eh, ciertas patologías que efectivamente o ciertas patologías médicas que efectivamente pueden acrecentar en este caso el consumo, alguna patología hepática, por así decirlo.
El eje 4 está relacionado con los problemas psicosociales, los problemas ambientales, por ejemplo, la relación con el trabajo, la relación con el medio social, que es re importante visualizarlo cuando el sujeto en este caso tiene que hacer una inserción en el medio. Y por último, en este caso, el eje 5 está relacionado con la escala de funcionamiento global, que dependiendo efectivamente cuál adaptativo son estos cuatro ejes anteriores, nos establece qué tan adaptado, qué tan disfuncional en este caso puede funcionar hacia afuera. Es súper importante ese número porque me permite en este caso ir evaluando si hay un compromiso mucho más severo, un compromiso mucho más moderado, etc. Entonces nos vamos a dar cuenta que en base como a toda esta información, que el apunte tiene bastante, la entrevista y el encuadre es súper importante desde un punto de vista para establecer todos los procesos iniciales de diagnóstico, y no solamente establecer el diagnóstico, sino que establecer una buena relación terapéutica. Pasa mucho que efectivamente ustedes como profesionales establecen un muy buen primer contacto, y eso puede dar en este caso el espacio de confianza para todo lo demás. Hay una tendencia que efectivamente se confía en el profesional de la rehabilitación a veces más que en los otros profesionales, y eso es súper importante destacarlo. Entonces desde ahí efectivamente la clasificación va a ayudar bastante, pero no tiene que ser rígida al punto que efectivamente no considere otros elementos. Entonces, la idea un poco de la psicopatología de la comprensión de la primera parte del diagnóstico es dar cuenta cómo este elemento, entre comillas, anómalo se relaciona directamente en este caso con elementos de cómo funciona la familia, cómo funcionan las emociones y, en definitiva, cómo funciona en lo social. Recordemos que hay una noción entre lo que es el trastorno de personalidad y cómo el usuario lo vive. Y en base un poco a estos comentarios finales, ¿cómo podemos establecer que el diagnóstico no se transforme en una herramienta rígida para evaluar al sujeto? Los leo en los comentarios, que estén súper, pero súper bien.